responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Muy bien, mis queridos teleamigos, vamos a seguir con la cuaresma esta de la iglesia y vamos a ver el capítulo 21 del evangelista San Lucas. Esta vez en que San Lucas era médico, que no era judío. A mí me sorprende que para la época del Adviento la iglesia trae en la liturgia el Apocalipsis de Jesús. Me sorprende muchísimo porque lo traen para el Adviento, segunda venida del Señor. El Papa Benedicto recoge la tesis de San Bernardo de Adventum Medium, la venida intermedia de Jesús, que es una tesis vieja de San Bernardo y una tesis de varios que dice que la segunda venida vendrá el Espíritu Santo, inundará todo y habrá una renovación de todo el mundo. Y físicamente no estará Jesús en la tierra, pero habrá una presencia del Espíritu Santo tan poderosa como la famosa tesis de la Edad Media, que la época del Padre era la época del Antiguo Testamento, la época del Hijo desde la redención hasta hoy, y la época del Espíritu Santo. Eso es una tesis que no es exacta, porque siempre el misterio de la Trinidad está en medio de nosotros, pero es válida en el sentido de este segundo Adviento. La tercera venida será para juzgar al mundo con poder y con majestad, cuando Jesús venga y lo veamos en el cielo con sus santos y sus ángeles descender para juzgar al juicio final, el fin de todo, el fin de toda la creación, el fin de todas las cosas. Pero este no es el fin, este es el fin del mal y es el comienzo de una renovación total de la iglesia. A mí me impresiona mucho, cuando uno quiere entender un poco la Biblia, tiene que leer mucho las apariciones de la Virgen. Pero les decía que me impacta, sobremanera me impacta, que tenemos Mateo 24, Lucas 17, Lucas 21, Marcos 13, y la iglesia lo lee, año por año, y cuando las señales que están descritas allí aparecen, ¿no? La iglesia como que no es capaz de concordar el acontecimiento, el hecho, la parte fáctica de los hechos, concordarla con la palabra de Dios, es decir, lo anunciado por Jesús, ¿no? Esto va a suceder, entonces no la concuerda. En Mateo 24 al Señor le hacían una pregunta que tenía 3 preguntas. Señor, ¿esto cuándo será? Se referían a la destrucción del templo de Jerusalén, ¿sí? ¿Cuáles serán las señales de tu venida, de tu regreso y del fin del mundo? Entonces el Señor suelta este discurso de Mateo 24 y Lucas 21. Pero si no fuera suficiente que tuviéramos la información de un discurso apocalíptico de Jesús, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda en Amós capítulo 3, que dice: no hace nada Dios sin advertirlo a través de sus siervos los profetas. Y viene Pablo en Tesalonicenses: y no desprecien las profecías, no las desprecien. Pero hay una ignorancia, una ceguera y una tontería en medio de los teólogos, en que están viendo el mundo desmoronándose, están viendo la apostasía correr, crecer, están viendo crecer la nueva era, el yoga, la magia, Harry Potter, toda esa cosa, el control mental, el poder mental, la brujería, todo eso lo están viendo crecer y crecer, el satanismo, el Maitreya, todo eso, los falsos profetas, los falsos cristos, las falsas teologías, todo eso lo ven crecer y crecer y crecer, pero no advierten que eso sea un signo. Entonces a mí me impresiona mucho eso. Es más, están desvirtuando la palabra de Dios, torciéndola, retorciéndola, y se cumple la profecía de la segunda carta de Pedro, que dice que
surgirán en estos tiempos falsos doctores que difamarán el camino de la verdad. Y encuentra uno por doquier, por todas partes, sacerdotes, obispos, cardenales, que difaman el camino de la verdad. Uno ve la conferencia episcopal alemana diciendo esas atrocidades del cardenal Maass y del cardenal Casper, perdónenme, pero son atrocidades que suscitan algo que en la iglesia pues sí se había visto, pero de otra forma. Suscitan que el cardenal Sará, el de la conferencia episcopal africana, salga y diga: nosotros en África defenderemos la sana doctrina, defenderemos la disciplina de la iglesia, defenderemos exactamente lo que es el catecismo de la iglesia católica y la Biblia como está escrita. El cardenal Sará y el cardenal Burke se enfrenta y dice: resistiré. Cuando toda esa avalancha alemana y austríaca y suiza se venga contra ellos, pues la iglesia se va a escindir, se va a dividir y se va a crear el cisma más grande, dice San Francisco de Asís, lo profetiza San Francisco de Asís, lo profetizó el cardenal Schiappi, un hombre santo, y lo profetiza Ana Catalina Emmerich, el cisma más grande que jamás haya visto la iglesia, los de la sana doctrina y los que aprueban todo, la inmundicia, todo esto que quieren bendecir el pecado, pues y que se está suscitando en una cosa que un cardenal viejo y santo, el cardenal Di Paolis, en el sínodo anterior dijo: es que estas cosas ni siquiera se debían discutir aquí. Pero no, se ha invadido la iglesia de tal manera que viene esa crisis. Sacerdotes, obispos y cardenales marchan camino de la perdición y arrastran millones de almas tras de sí. ¿Quién lo dijo? Pues lo dijo la Virgen al Padre Gobi, se lo dijo la Virgen en Akita, Japón. Una aparición reconocida por la iglesia con la firma de Benedicto y de Juan Pablo II. La última reconocida por la iglesia, Akita, Japón, donde nos habla del castigo del Padre Celestial como una diluvio de fuego, una lluvia de fuego. Y yo no me estoy inventando eso, está en Akita, Japón, reconocida por la iglesia, el fuego, ¿no? Y está en la Biblia en muchas partes, en San Pedro: los cielos en llamas se disolverán, los elementos abrasados se fundirán. Entonces alguien me dice: bueno, ¿y en Colombia qué va a pasar? Pues Colombia va a ser purificada de punta a punta. Ese estremecimiento, ese temblor que sentimos y que percibimos la mayoría, y que fue tan duro en Santander, donde más de 1000 viviendas afectadas, 800 viviendas afectadas, pero claro, el gobierno no se ha dado cuenta todavía que allá tembló, y seguramente les harán una promesa como siempre, que dentro de 3 o 4 años, como Gramalote, pues no pasará nada, quedarán en promesa los pobres con la casa caída y destruida, porque vivimos a punta de mentiras y de promesas. Es que la mentira invadió todo, invadió la política, invadió toda la sociedad, ¿no? Y el padre de la mentira es Satanás, que se disfraza de ángel de luz. Entonces no somos capaces de confrontar la Biblia contra los acontecimientos. Entonces la pobre gente que no lee la Biblia, católicos, van donde el párroco y dice: eso son bobadas, eso es terrorismo, eso es catastrofismo, eso no, y con un adjetivo y con una palabra lo sacan de lado. Pero los acontecimientos siguen hablando, los volcanes siguen aumentando, se están encendiendo por todas partes, la crisis económica aumenta en Europa, Europa a punto de colapsar, Putin quiere seguir invadiendo más cosas. San Juan Bosco nos habla de la invasión rusa a Europa, San Juan Bosco, Ana Catalina Emmerich, la beata, también nos habla de la invasión rusa a Europa, y el capítulo 38 y 39 de Ezequiel también. O sea, si hay 2 profetas y la Biblia coinciden, pues hecho está, sucederá, ¿no? De manera que no nos podemos hacer los sordos, los ciegos y los mudos, las bestias de que no vemos, que no entendemos, que no queremos ver. Por todas partes la división de la iglesia se acrecentará, la apostasía aumentará, la crisis de la iglesia por todas partes, la epidemia homosexual causante de la destrucción de Sodoma, Gomorra, Amná, Zebollín, Zoar, 5 ciudades que está demostrado arqueológicamente fueron destruidas, donde no nace ni una mata, donde no se producen ni las pulgas,
ni los microbios, ¿no? Por grandes científicos, arqueólogos lo han demostrado, yo tenía todas las investigaciones. Entonces, allá llovió fuego. En capítulo 17 del Evangelio de San Lucas nos dice, así será la venida del Hijo del Hombre como en los días de Lot. Y en los días de Lot sucedió una lluvia de fuego. Pero, y no le creemos a la Biblia, por supuesto, menos le vamos a creer a la Santísima Virgen María. Con esa cantidad de profecías, de mensajes. En este libro, que volví a publicar por segunda vez, María, Reina y Madre de todos los hombres, María, Reina y Madre de todos los hombres. Esta es la segunda edición. Está la profecía de Akita, Japón, está la profecía de la Salet, aprobada, reconocidísima por el Papa León XIII, por muchos, citada por Juan Pablo II como la reina de las profecías, y dice, Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo. Y entonces ahora le dicen, no, Dios no castiga. Y entonces el diluvio, ¿qué fue? Pues un castigo. Mire, en Lucas 21 es muy fácil. Lucas 21, 23, dice, estos son días de castigo para que se cumpla lo que está escrito. Estos son días de castigo, son palabras de Jesús. Palabras de la Virgen en Fátima. Si no se convierten, pasando la Primera Guerra Mundial, vendrá un castigo, una guerra peor que esta. Y vino la Segunda Guerra Mundial y no se dieron cuenta que la Virgen la anunció y que dijo que era un castigo la Segunda Guerra Mundial. Dios sí castiga, Dios es Padre y todo papá castiga y reprende a los que ama y corrige, ¿no? Y nos dice eso el libro del Apocalipsis. De manera que toda teología que esté fuera de la Sagrada Escritura es mala teología. El que diga que Dios no castiga está fuera de la Biblia, es mala teología. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Entonces estoy hablando que estamos viviendo Mateo 24 y Lucas 21. El Señor contestó las tres preguntas de Mateo 24. ¿Cuándo será esto? Y habló de la destrucción del templo de Jerusalén y se cumplieron las señales que el Señor dio. Exactamente, se cumplió. Y anunció un castigo, la destrucción de Jerusalén, anunciada por Jesús. Como que Dios, por no reconocer el tiempo de su venida, fue castigada. Y por no reconocer el tiempo de Jesús aquí, en este momento, el mundo va a ser castigado. Es que Jesucristo fue el único que resucitó, por eso es el único Dios verdadero. No resucitó ni Buda, ni Confucio, ni Mahoma, ni los de Isis, ni nada, no, es decir, todo eso es una cosa satánica. Ni los del yoga, ni los de la magia, ni los de Harry Potter, todo eso. Y eso es uno de los signos de los tiempos, el crecimiento de la iniquidad, de la maldad, de las guerras y revoluciones, dice San Lucas en Lucas 21, y después dice, habrá una gran calamidad sobre la tierra y habrá ira contra este pueblo, contra el pueblo de Israel. Todo el mundo le carga bronca, ¿no? Ira contra este pueblo. Y después el Señor nos habla de la higuera, nos dice cuando la higuera eche sus brotes, esté en alerta. ¿Quién es la higuera en la Biblia? La higuera en la Biblia es Israel. Israel se reconstruye después de 1878 años que había sido dispersada. En esta misma profecía, y Mateo 24 y Lucas 21, Jesús profetiza la dispersión, serán dispersados entre todos los pueblos. Y después Ezequiel 38 nos había profetizado que se reunirían de nuevo en un lugar que había sido un desierto permanente. O sea, el pueblo de Israel regresa después de 1878 años. Eso es un milagro gigante. Es el único pueblo que deambula por el mundo 1878 años y regresa al lugar
donde había salido, que era un desierto, y dice Isaías que lo convierte en un jardín, y efectivamente lo convirtió en un jardín. Uno ve tras el muro ese que hicieron los judíos para defenderse, detrás es un desierto y adentro son los jardines, los olivares, las naranjas, todo eso que sembraron, convirtieron un desierto en un jardín. Exportan quesos a Europa, ahí en el desierto. De 1948 la higuera echó su primer brote, y Ezequiel 38 nos dice, anótenlo, o vayan a Belén a las tardes de Biblia los sábados. Allá Belén, a la transversal 22 bis con 60 en el barrio San Luis, y verán que en la clase de Biblia van a aprender muchas cosas. Es que la Biblia nos dice, el catecismo de la Iglesia Católica, y nos dice Santo Tomás de Aquino, es un libro literal, y Jesús no estaba hablando en símbolos. Pero si eso no fuera suficiente, que no le creemos a la Biblia, que no sabemos leer los signos de los tiempos, que no queremos leer los signos de los tiempos, es que estamos muy acomodados con la alcantarilla. Nos encanta la idolatría. Compramos un ídolo y todos los días lo polichamos, y si alguien nos raya el ídolo, sacamos el revólver o salimos y lo matamos. Los ídolos, los automóviles, los ídolos, el dinero, la tarjeta de crédito, y esos ídolos se están derrumbando. Viene el colapso económico mundial y usted no va a comer del ídolo, no va a haber comida. Y van a aumentar los terremotos. Mire San Lucas, guerras y revoluciones, grandes terremotos, no dice terremotos pequeños. Pero para entender, por ejemplo, esto, la Virgen es tan amorosa y buena madre que se convirtió en el profeta del fin de los días. Apocalipsis 12:1, la mujer vestida de sol, el milagro del sol en Fátima. En octubre de 1917, delante de 70.000 personas. Eso no ha pasado con Buda, ni con Confucio, ni con el Islam, ni con los del pensamiento positivo, ni con los brujos. 70.000 personas, y baila el sol y danza, y se le seca la ropa después de un tremendo aguacero a las 70.000 personas. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo los pies, y está encinta. Y nos dice, si no se convierten, vendrá una guerra peor que esta, un castigo de Dios. Y la Segunda Guerra Mundial vino. Pero en 1846 la Virgen viene y explica todo lo que va a pasar en la profecía de la Salet. Por eso volvió a publicar este libro de María, Reina y Madre de todos los hombres, en la segunda edición. Realmente la Virgen en este momento es la herramienta más poderosa que Dios tiene. Es Apocalipsis 12. Ustedes no saben el poder que el Padre ha puesto en la pequeña sierva, la esposa del Espíritu Santo, la llena de gracia. Pues veamos un poco lo que la Virgen dijo en lo que Juan Pablo II llama la reina de las profecías. Reina de las profecías. Y el cura que diga que Dios no castiga, nos sentamos y miramos 60 citas bíblicas. Y me dice si es que la Biblia nos está mintiendo. ¿Sí? Sí, porque por ahí hay uno que y empieza a decir carajajas y que Dios no castiga. Pues claro que Dios castiga, ¿sí? Pobres curas. Lo que voy a decirte no será siempre un secreto. Los sacerdotes, ministros de mi hijo, los sacerdotes por su mala vida, por su irreverencia, por su impiedad en celebrar los santos misterios, por su amor al dinero. El Papa nos dijo en estos días, cuidado con la comodidad y con el amor al dinero. Cuidado con la teología de la prosperidad. Los sacerdotes, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Esa es la Virgen la que está hablando. Claman venganza y la venganza está suspendida sobre sus cabezas. Maldición a las personas consagradas a Dios, terrible. La Virgen echando maldiciones. Que por sus infidelidades y su mala vida crucifican de nuevo a mi hijo. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo y piden venganza, y ésta se halla suspendida sobre las cabezas. Nadie implora ya misericordia y perdón para el pueblo, porque no hay almas generosas y no hay ya personas dignas de ofrecer la víctima inmaculada, la Eucaristía, ofrecer la víctima inmaculada al Eterno en favor del mundo.
Dios va a herir el mundo de un modo en que no hay ejemplo. Óiganlo bien, Dios va a herir el mundo de un modo en que no hay ejemplo. ¿Qué dice San Lucas? Miremos qué dice. Porque habrá una gran calamidad sobre toda la tierra y habrá ira contra este pueblo. Y en Mateo 24 dice, habrá una tribulación como no la hubo jamás ni la volverá a ver. Y si quiere leer la gran tribulación, lea Isaías 24 o asista a las clases de Biblia o vaya a Belén y compre los CDs. Usted puede distribuir los CDs de la Biblia si quiere, llamen a Belén. Los puede distribuir allá en su pueblo, en su ciudad. Habrá ira contra este pueblo, llámenos al 217-6269. 217-6269 y distribuye los libros y todo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos en todas las naciones. Y sucedió. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Jerusalén fue pisoteada por los gentiles son los no judíos, los perros, los de afuera. Y Jerusalén quedó en manos hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Jerusalén regresó en 1967 a manos de Israel. Ahí se cumplió el tiempo de los gentiles. Es que la Biblia es muy clara. Ahí se cumplió el tiempo de los gentiles y ahí comenzó la última semana de Daniel. La última semana de Daniel, 1967, más 50 años que tiene una semana da 2017. Donde se cumplen los 100 años del aniversario de Fátima, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles, Jesús lo profetizó en Lucas 21, léalo bien. Jerusalén será pisoteada hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, y Daniel lo había dicho. Los gentiles fueron del año 70 hasta 1967, los gentiles fueron los que manejaron Jerusalén, la gente, los de afuera, no los judíos. Y en ese momento usted le suma la última semana de las 70 semanas de Daniel, de la profecía de las 70 semanas de Daniel, falta una semana, y esa semana de 50 años llega el 2017. Y hay otra semana que dice Daniel que estamos viviendo, la última semana de 7 años. Hay semanas de años y semanas sabáticas. Las semanas de años, como esto es Biblia, vaya a Belén y aprende Biblia, las semanas de años son de 7 años. Una semana tiene 7 días y un día es un año. Las semanas sabáticas son de 50 años. Si usted le aplica una semana sabática, llega el 2017. Si usted le aplica una semana de años, ahorita estamos en el miércoles santo, el año entrante será el jueves santo y el 2017 será el viernes santo. O sea, la iglesia va a pasar la pasión de Jesús. Por eso estamos sufriendo mucho los católicos que son fieles a la doctrina del Evangelio. Estamos en la última semana de la pasión de Jesús. Y el mundo pasará por la pasión. Por eso nos dice Zacarías, será destruida 2/3 partes de la humanidad. 2/3 serán exterminados. Lea Zacarías 12, 13 y 14. La Biblia es exacta, es perfecta, es increíble la Biblia. Y está creciendo la iniquidad en toda la tierra, la maldad crece por todas partes. La maldad está creciendo de una forma increíble. Los abortos, el pecado de Sodoma, por los cuales fueron destruidos Sodoma y Gomorra en la última revelación de luz de María, dice que el pecado de Sodoma y Gomorra traerá la destrucción sobre el mundo. Y Colombia va a ser purificado, porque Dios lo ama mucho. Yo al que amo lo reprendo y corrijo y lo va a purificar. Y Colombia va a ser en un pedazo de Colombia, que yo no sé cuántos kilómetros, del 1.200.000 kilómetros que tiene, pienso yo que no quedarán más de 200.000 kilómetros o 300.000, porque las costas van a ser arrasadas por el agua. Yo tengo una amiga monjita, franciscana, pero no le digo de cuáles, porque hay 10 comunidades franciscanas aquí, que ve cómo el agua entra por la costa atlántica y arrasa el pueblo donde vive su papá y su mamá.
y ahí se ahoga su papá y su mamá. La monjita tuvo esa visión y me la contó. Todas las costas arrasadas, porque estamos en el tiempo de la tribulación, estamos en el miércoles santo. Cada mes de este año verán ustedes que aumentan las calamidades, los volcanes, las inundaciones, los incendios, las pestes como el ébola, como el SIDA, como todo lo que hemos visto, ¿no? Como la nueva tuberculosis que apareció, el sarampión en Estados Unidos, todo, hambre, peste y terremotos. Y Lucas nos habla de grandes terremotos. Y yo creo que en Colombia va a haber uno grande, que el que hubo fue un aviso de la misericordia de Dios, le dijo el Señor a mi amigo en Bucaramanga, y se lo dijo a una amiga mía aquí también. Fue un acto de misericordia de Dios, un preaviso del que viene sobre esta ciudad y sobre este país. El país va a ser devastado por todas partes. Hambre, peste, y lo que dice San Lucas, grandes terremotos. Habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y sobre la tierra. Angustia en la gente es consternada por el estruendo del mar y de las olas. Nos acordamos del tsunami de Japón y de los otros tsunamis, pues los que va a haber son mucho más grandes. Angustia y terror. Dicen que cuando haga colisión el asteroide, que va a hacer colisión sobre el mar, va a desaparecer Australia, por ejemplo, y que las olas del mar no serán de 8 o 10 metros, como asustaron tanto a los españoles ahorita, sino que serán de 1000 metros, porque un asteroide pegará sobre el mar. Es que el hombre se ganó esto, porque se alejó de Dios, se apartó de la luz y de la verdad. Vamos a hacer un paréntesis un instante. La Salet, concordemos la Salet y Lucas 21. Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo. Desventurados los habitantes de la tierra, Dios va a agotar su cólera y nadie podrá sustraerse a tantos males juntos. Decía mi amigo Luis Eduardo López Padilla, el mexicano que escribe muchos libros sobre la Virgen, que llegará un momento en que serán tantas las calamidades en que no habrá país que podrá ayudar a otro país. Y eso lo leí en el año 73 al pastor David Wilkerson, que era un hombre que tuvo una visión muy grande del Apocalipsis. Decía que habla de la pandemia homosexual, una pandemia, habla del sexo en los kioscos de los periódicos, habla de la inmundicia del sexo en los pastores evangélicos y en los sacerdotes, lo que la Virgen habló mucho antes que el pastor Wilkerson en 1846. Obviamente que nos quedan algunos sacerdotes santos, gracias a Dios nos queda el pequeño resto, el pequeño remanente de la iglesia que se va a salvar. Es la mujer que huye al desierto. Ese pequeño resto de la iglesia es el que huye y se esconde. Ahora, después de este cisma profetizado por San Francisco de Asís y por la beata Ana Catalina de Emmerich, provocado por estos alemanes, austríacos, la cantidad de teólogos ahora herejes y apóstatas y cismáticos. Entonces va a ser muy grande. Miren las declaraciones del cardenal Sará, ese hombre santo, el negrito, el africano, que dice que la iglesia se mantendrá firme a la sana doctrina y a la disciplina eclesiástica, y los africanos también. Gracias a Dios se va a conservar la iglesia africana y un pedacito aquí de la iglesia colombiana, porque uno no sabe por dónde van a correr nuestros obispos ahora con lo de los homosexuales y la comunión de los divorciados y todo. Yo creo que en octubre el sínodo va a escindir la iglesia, la va a romper,
y se va a cumplir el cisma más largo y más hondo de la Iglesia en toda la historia, según San Francisco y según la Beata Ana Catalina. La sociedad está en vísperas de los más terribles azotes y de los más grandes acontecimientos. Se debe aguardar ser gobernada por una vara de hierro y beber el cáliz de la cólera de Dios, el cáliz de la cólera de Dios. Y esa expresión, el cáliz de la cólera de Dios, ¿quién la usa? San Juan en el Apocalipsis, San Pedro en sus cartas. O sea que en Dios sí hay cólera. El cáliz de la cólera, claro, porque hay justicia infinita. Y el mensaje que yo recibí ahora de Bucaramanga es que el sacudón que hubo en Colombia, donde se cayeron casi 800 casas, pobres campesinos en Santander, que no tendrán ayuda, porque el gobierno hará sus promesas como siempre, como lo de Gramalote y otras, sin cumplir. Entonces, el sacudonazo va a ser muy grande. El Señor le decía a este muchacho que era un aviso de la misericordia de Dios para que nos llamaran a la conversión, a la reparación, a la expiación, a hacer vida en nuestras vidas la palabra de Dios, a convertirnos, a leer la Biblia, a vivirla. No a ser católicos de misa y olla, como decía el padre Garcerreros, con un Dios bombero para apagar incendios, que me voy para el 20 de julio, que me voy para San Alfonso, allá al Señor de los Milagros, y a la Virgen. Todo eso es bueno, eso no es malo. Pero lo que es muy malo es no convertirse, no leer la Biblia, quedarse en la religiosidad externa, que fue una trampa de Satanás. Voy a misa, rezo el Santo Rosario, que lo tengo que rezar todos los días, yo lo rezo todos los días, ya lo rezamos hoy. Es muy importante, pero si usted no lee la palabra de Dios y la vive, no le sirve para nada esos rezos, no le sirven, ¿no? Ni todas esas piedades le van a servir mucho. Entonces busquemos a Dios, busquen mi rostro, como dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice la Biblia 340 veces, volveos a mí y vuélvanse a Jesús de Nazaret, el Señor, el Salvador, el único que resucitó, que murió en la cruz, que pagó por usted y por mí, vuélvase a Él. Lea su palabra, conózcalo. La única manera de conocerlo es conocer sus palabras y vivirlas. El resto es una religiosidad pastosa, horrible, que seguimos viviendo los católicos, entrampados en eso, metidos en esa trampa. Lean la Salet, miren, este libro que saqué la segunda edición, María Reina y Madre de todos los hombres, está la Salet, está Akita, Japón, aprobada por Ratzinger y aprobada por Juan Pablo II. El Santo Padre sufrirá mucho, yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. Hablaba de Juan Pablo II ahí. Los malvados atentarán muchas veces contra su vida, atentaron 150 veces, sin lograr hacerle daño, pero ni él ni su sucesor, o sea, Benedicto, verán el triunfo de la Iglesia de Dios. Habrá un triunfo, porque es que la profecía de la Salet es espantosa, usted tiene que tomar valeriana antes de leerla. Y al final dice, y todo será renovado. Y dice, antes de terminar, dice, desdichados los habitantes de la tierra, habrá guerras sangrientas y miserias, pestes, enfermedades contagiosas. Habrá espantosas granizadas de animales, truenos que sacudirán las ciudades, terremotos que sacudirán países. Entonces, al final, claro, en el momento el sol se oscurece, o sea, la oscuridad, de que nos hablan los 3 días de oscuridad. Solamente la fe subsistirá ese pequeño resto de la Iglesia. El agua y el fuego purificarán la tierra. Mire cómo termina la Salet. Agua y fuego, o sea, la lluvia de fuego. Y consumirán todas las obras del orgullo de los hombres, y todo será renovado. Es lo único consolador que tiene, pero es la última frase, gracias a Dios. Todo será renovado. O sea, el Apocalipsis no es el fin del mundo, es el fin del mal. Y es la venida del reino de Dios. El demonio amarrado, la paz, el amor, la reconciliación y la justicia reinarán sobre la tierra. O sea, el que se convierta, el que crea, tiene muchas esperanzas,
de vivir un mundo feliz, a menos que usted esté muy amañado en la alcantarilla. Y la gente ya se adaptó a la alcantarilla, a vivir el mundo de hoy, sucio, turbio, mentiroso, tramposo, manipulador, idólatra. Lo que vimos, hacemos una idolatría de un automóvil, de un perro, de tantas cosas, del dinero, del poder. No saben los pobres gobernantes hacia dónde van. La iglesia será eclipsada, eclipsada. La iglesia será eclipsada, y la iglesia está eclipsada, está como desaparecida. Pero ahí estarán Enoc y Elías, plenos del Espíritu Santo, predicando con la fuerza de Dios. O sea que es la época de los dos testigos de Apocalipsis 11. Pero vuelvan y lean, si quieren, en las palabras de Jesús, lo que estamos viviendo, y yo se lo explico en los CDs allá en Belén, ¿no? Miren este libro con la profecía de la reina y las profecías, y lean en su Biblia. Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, sobre la tierra, angustia de las gentes, consternada por el estruendo del mar y de las olas. Los hombres perderán el aliento a causa del terror y de la ansiedad que sobrevendrán al mundo. Oiga, estas son palabras de Jesús. Jesús, el amoroso y compasivo y tierno Jesús, también nos advirtió sobre todo lo que va a pasar si no se convierten. Son palabras duras, fuertes. El Señor también hablaba fuerte, y es Dios, ¿no? De modo que a mí no me van a decir que es que Dios, ese Dios dulzarrón, que como es misericordia no pasa nada, y entonces yo puedo pecar y seguir pecando. No, eso es un pecado contra el Espíritu Santo. ¿No? Eso es el abusar de la misericordia de Dios, como se está haciendo ahora, justificando todo por eso. Las potestades de los cielos se conmoverán. O sea, hasta los ángeles, las potestades de los cielos se conmoverán. Verán al Hijo del Hombre que viene sobre la tierra en una gran nube con poder y gloria. Cuando sucedan estas cosas, miren, lo mismo que la Zalet, levántense, erguíos, levanten la cabeza. Se aproxima vuestra liberación, vuestra redención. O sea, la redención se consuma. Jesús pagó por nosotros para que fuéramos justificados delante del Padre, pero nos exige es que nosotros nos volvamos a Él. Vuestra redención se aproxima, se acerca vuestra liberación, traduce otra Biblia. Observen la higuera, todos los árboles, cuando echan brotes, saben que el verano está cerca. Así, cuando vean que suceden estas cosas, saben que está cerca el reino de Dios. Yo no les estoy dando fechas, pero sepan que está cerca el reino de Dios, porque están sucediendo estas cosas, las de Lucas 21. O sea que el Señor fue muy claro: no hagan de avestruces, no escondan la cabeza, no hagan lo que los psicólogos llaman la negación, conviértanse. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Estoy leyendo Lucas 21, ¿no es cierto? Dice, en verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús habla hermoso y habla como Dios. La palabra de Dios tiene esa validez en los dos ámbitos, ¿no? El primer ámbito de la generación de Jesús se cumplió a los 37 años, la destrucción de Jerusalén, después de la muerte de Jesús. Y aquí habla de la generación de la higuera, y la higuera es Israel, que se reconstruye como Estado en 1948, o sea que la higuera echa el primer brote de la higuera, 1948. El Estado de Israel se reconstruye después de 1870 años de deambular por el mundo. Es aceptado por Naciones Unidas, o sea, la higuera echó su primer brote en 1948 y no pasará esta generación
¿Cuál generación? La generación de la higuera, la generación de los judíos que nacen en 1948, cuando se reconstruye la higuera y echa el primer brote. Y el Salmo 90 nos dice que una generación tiene 70 años, 1948 más 70, 2018, 1948 más 70. No pasará esta generación, la generación de la higuera, hasta que todo Lucas 21 se cumpla. El discurso escatológico, el discurso apocalíptico de Jesús. Hermanos, aprendan a leer la Biblia. Y si su sacerdote no entiende, póngase a orar mucho por él. Es que le metieron muchas cucarachas en la teología, a veces. Por eso, no pasará esta generación, la generación de la higuera. Y si quieren, lean a la Santísima Virgen María. Aquí está la profecía de Akita, Japón, aprobada por la Iglesia. Está la Salet, la reina de las profecías. María, reina y madre. Por eso me vi obligado a sacar esta segunda edición. Y milagrosamente, porque no teníamos el dinero, apareció una buena señora, la Virgen la va a bendecir. Y dijo, aquí está el dinero para el libro. Y salió el libro. Así como ahora apareció una pareja muy linda que dijo, saque el libro de profecías y discernimiento, profecía y discernimiento, o discernimiento y profecía. ¿Cuánto vale? Vale, no sé, 4, 5, 6 millones, no sé, porque yo no me meto en las cosas del dinero allá en Belén. Pero la pareja giró el cheque, ahí está, para el libro de discernimiento y profecía. Era que Dios quería sacarlo, lo vamos a sacar. Yo oraba y le decía al Señor, Señor, tendremos tiempo, es decir, antes del terremoto en esta ciudad, porque yo oí que el otro fue un aviso y que ahora a 2 personas se lo di, 3 personas, que el Señor les sopla y les dice cositas. Dijo, este fue un aviso. El de Bucaranga me dijo, este fue un aviso misericordioso de Dios, porque después vendrá el sacudonazo total. Por todas partes, Colombia será sacudida y purificada. Y esta persona me dijo un mensaje que yo no sé si es verdad o no es verdad, no lo sé. Me dijo, Colombia va a purificar y van a subsistir 3 países de América, México, Colombia y Venezuela. Y dice que Venezuela correrá mucha sangre correrá en Venezuela. Y que México será purificado, la Virgen lo ama mucho a México. Y Colombia, que el Papa Pío se lo llamó el Jardín de María, pues está ahora convertido en el Jardín del Diablo, ¿no? Parece espantoso el país, en la mentira, en la trampa, en todas las áreas, en la política, en la rama judicial, en todas partes el país está repodrido. De manera que entremos en conversión, entremos en un proceso. Vayan a la clase de Biblia los sábados a las 10. Mire, lean la Biblia, comulguen, la Eucaristía es muy importante, pero pónganse primero en paz con Dios y en paz con sus hermanos. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice la carta a los Hebreos. Busquen la paz con todos, o sea, no tengan enemigos. Y la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, dice Hebreos. De modo que acérquense a Jesús, que Dios nos ama y Dios quiere salvarnos, no solamente en la eternidad, sino desde ahora, y quiere darnos paz, y quiere darnos alegría, y quiere darnos esperanza, y quiere darnos amor. Métase en este grupo del pequeño resto, que después de ese gran sacudonazo del mundo que Dios va a herir, como no hay ejemplo, como dice la Virgen, vendrá, todo será renovado y será un mundo maravilloso, donde usted no sufrirá por sus hijos, no sufrirá por dinero, no sufrirá hambre. Será un mundo de paz y de amor, con una sola iglesia, santa, pobre, humilde, despojada e imitadora de las virtudes de Cristo, como dice la Salet. Es la iglesia que va a quedar, y es la única iglesia que va a quedar, y todos, el mundo entero, el que quede, pertenecerá a esa iglesia santa, pobre, humilde, despojada, y se acaban las idolatrías, los satélites, el WhatsApp, el Internet, los automóviles, ¡rum! Adiós, todo eso desaparece. Lo que arrancó del corazón de los jóvenes a Dios, toda esa idolatría cibernética,
toda esa idolatría electrónica, todo eso va a desaparecer, todo, pero Dios será adorado y será glorificado. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén. Paz y bien, que Dios los bendiga.